Pues seguimos en directo en Eclesia al Día. La Iglesia ha emprendido un camino irreversible, el de la sinodalidad, y el protagonista de nuestros próximos minutos, bueno, pues es un ejemplo de esta idea, de una comunidad donde cada uno está llamado a una misión dentro de un camino común, podríamos decir. Demostró lo mucho a lo que estamos llamados todos los seglares, además, ¿verdad, Ana Medina? Irene Pozo. Efectivamente, compañero. Hace unos meses dejaba esta tierra un hombre que ha dejado una huella profunda y que, como apuntas, nos hace ver que la hora de los laicos ya está aquí. Se trata de Enrique Prieto, Irene. Fíjate, Ana, que es de justicia que podamos hoy conversar sobre laicos, iglesia y misión al hilo de su vida. En la historia reciente de la Iglesia española destaca el ejemplo de cristianos y cristianas que han hecho de su seguimiento de Jesús una escuela de santidad. Hoy recordamos a Enrique Prieto, hijo de una sirvienta, bebió de su madre el deseo de tender puentes entre el Evangelio y el mundo obrero. Su solidaridad con los trabajadores le llevó a ser perseguido en el ámbito laboral, pero no disminuyó su compromiso. Militó en varios movimientos obreros, entre los que destacan la editorial ZYX y el movimiento cultural cristiano. En los 90 unió profesión y evangelización con la fundación de una empresa autogestionada de detergentes Copan. Ya jubilado, participó en la fundación del partido SAIN y la asociación Encuentro y Solidaridad. Hace unos meses, Enrique fallecía a causa de un cáncer, pero su vida no solo ha enriquecido la fe y el compromiso de su familia, fruto de su matrimonio con Ángela, sino que es semilla del reino de Dios para la Iglesia española. Para conocer un poco más de él, nos acompañan ya una de sus hijas, Marta Prieto. Bienvenida, Marta. Hola, gracias. Y Rodrigo Lastra, que es amigo y miembro de Encuentro y Solidaridad. Bienvenido, Rodrigo. Hola, buenas, y encantado de estar aquí. Bueno, y nosotros de teneros, y de hablar y de dedicar este programa a seglares que de alguna manera van marcando ese camino de la sinodalidad, ¿verdad?, que nos apunta el Papa. Me gustaría que me contarais un poquito, Marta, ¿cómo definirías a tu padre? ¿Qué podríamos decir para aquellas personas que no lo hayan conocido? Bueno, pues mi padre, Enrique, nace en la posguerra y vive en una casa donde fundamentalmente él mamó una cultura obrera cristiana, ¿no?, en su casa. Destacaría sobre todo de su madre, un espíritu muy luchador y combativo, y de mi abuelo, su padre, pues también le transmitió la alegría, porque era un hombre andaluz y transmitía esa alegría, mucha serenidad y también una gran humildad, ¿no? Y ahí es donde mi padre empieza a crecer y vive eso, ¿no? Y por otra parte le marca profundamente su amistad con Julián Gómez del Castillo, que a lo largo de toda su vida militaron juntos y cultivaron esta amistad en diferentes organizaciones apostólicas, pues desde los años 70 hasta la muerte de Julián. El mundo obrero fue el ámbito, ¿no?, principal de apostolado de este madrileño. Militó bueno, pues en varios movimientos, impulsó acciones concretas, ¿no?, también para defender sus derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué influencia puede tener Guillermo Rovirosa, ¿no?, que fue el gran impulsor, ¿no?, de la hermandad obrera? Pues para mi padre, mi abuela Juliana, ella fue presidenta de la UAC femenina y conoció a Guillermo. Y mi padre, pues en su casa, en su vida, esa vida abierta a los problemas de los trabajadores, esa profunda querer transformar un poco la Iglesia en los años 40, los años 50, después de una guerra civil, pues hay muchas personas que pasan por su vida y eso le genera a mi padre una gran inquietud, ¿no?, de frente, pues bueno, al día a día, las injusticias que veía, el mundo del trabajo, y desde ahí él pues se plantea su profesión, su vida, y Guillermo Rovirosa ha sido una referencia en su vida, ¿no?, en toda su vida, desde su militancia cristiana hasta su vida profesional, ¿no?, que en base a eso, pues para él es una inspiración el libro del Coping de Rovirosa, y a partir de todas esas ideas y toda la experiencia que recoge tanto Guillermo Rovirosa como Julián cuando impulsa la editorial CIRS, es la base que hace posible que mi padre pues se plantee los últimos... ¿no?, del ver, juzgar, actuar, ¿no? También. Sí, del ver, juzgar y actuar hace que también en un momento dado, cuando la vida profesional le lleva a poner en marcha pues experiencias económicas impulsadas por los amigos, por Julián, por muchos amigos militantes, pero siempre también con una gran referencia de Guillermo Rovirosa.
Qué maravilla. Rodrigo, ¿cómo definirías tú a Enrique? Es difícil, es una pregunta Primero difícil. un amigo, pero más allá de un amigo que lo fue para mí y eso que nos llevamos una edad, pero Enrique fue un cristiano que quiso vivir en serio su cristianismo. Y en serio su cristianismo, por supuesto, en el plano personal y familiar, que con una vida ejemplar, pero sobre todo en el mundo del trabajo. Y no como a veces entre los cristianos estamos acostumbrados a entender un compromiso profesional, personal, de ser un buen profesional, de ser una buena persona, ¿no? Sino en el mundo institucional, es decir, transformar, llevar el Evangelio al mundo del trabajo, transformando las estructuras desde el mundo del trabajo, como los papas del siglo XX llevan pidiendo a los laicos, construir el mundo de la economía, el mundo de la política, que es lo propio de los laicos, hacer de eso un mundo evangélico. Y eso se lo toma muy en serio Enrique, desde su labor sindical, donde fue perseguido y expulsado de varias empresas por su defensa de los trabajadores en los años 60-70, hasta llegar al punto de lanzar una empresa autogestionaria, una empresa que quería poner en valor los valores del Evangelio frente al mundo de la economía capitalista. Él quiso, y creo que parte de sus frutos están ahí, llevar el Evangelio también al mundo de la economía y al mundo del trabajo. Porque efectivamente estamos hablando de Enrique y es de justicia que lo hagamos, pero él pone rostro de alguna manera a muchas personas, ¿verdad? Que asumieron ese papel activo de los laicos en la Iglesia y en la sociedad, y esa transformación, ese poner en el centro de su vida a los pobres, a los que nadie defendía de otra manera. Claro, Enrique es hijo del movimiento obrero, y los pobres de la España de los años 40, 50 eran los obreros. Y en aquella época hay que darse cuenta que se había producido una tremenda brecha entre la Iglesia y el mundo obrero. No vamos a entrar ahí, ¿no? Pero realmente hay un gran desencuentro. Y hay una serie de personas, Enrique es hijo de ellas, pero Marta los ha citado, Rovirosa, Julián Gómez del Castillo, Quintanilla, un buen puñado de gente, de militantes que venían del mundo obrero, de organizaciones anarcosindicalistas, socialistas, que se toman muy en serio querer volver a tender puentes entre la Iglesia y el mundo obrero. Y son conversos que entran en organizaciones apostólicas y la gran labor que hacen es que profundamente cristianos, pero sin perder un ápice su cultura obrera, su mentalidad obrera y sus luchas obreras. Y eso hace posible que en los años 60-70 se tiendan los puentes entre la Iglesia y el mundo obrero y vuelva a haber unos diálogos que dan muchos frutos. Y Enrique es uno de ellos, es verdad que ni más ni menos, pero Enrique es uno de ellos, de esa corriente, ¿no? de cristianos que se tomaron muy en serio ese tender puentes. Pues fíjate, porque efectivamente él pone rostro a una corriente histórica de asunción de responsabilidad por parte de los laicos y de promoción de los pobres. Nos habla de ello también Agustín Endur, el primer candidato africano a la presidencia del Gobierno de España, es promotor de la iniciativa en favor de los migrantes, la iniciativa legislativa popular y el respeto a sus derechos. Quiero dar gracias a Dios por haber puesto a Enrique en mi camino. Gracias, querido amigo, por haber estado siempre ahí sujetándome de la mano. Gracias infinitamente. Me acuerdo que siempre nuestra conversación giraba en torno a la fidelidad a la Iglesia, a la fidelidad a los empobrecidos, la formación, porque siempre ha considerado que para defender los derechos de los empobrecidos hay que formarse, y la transformación política. Eso siempre han sido el eje de nuestra conversación. Gracias por no haberme juzgado nunca, por haberme querido tal como soy. Y como le decía a Mónica, mi hermanica, que Enrique es como un padre para mí. Gracias. Hasta mañana en el altar. Pues escuchábamos a Agustín Endur, a quien agradecemos que nos haya hecho llegar también este mensaje. Y otro mensaje que recibimos es el de José Antonio Langa, miembro del Movimiento Cultural Cristiano, que también nos ha querido expresar su sentir ante la vida de Enrique Prieto. Yo conocí a Enrique en el seno del Movimiento Cultural Cristiano, una asociación de la Iglesia Católica que bebe de la espiritualidad de encarnación en los pobres de Guillermo Rovirosa. Enrique era un amante de la ciencia aplicada y de la ciencia en general, y por eso en los últimos años pudimos tener una correspondencia bastante frecuente sobre el tema de fe y razón y fe y ciencia. Él, al igual que yo, era un amante del pensamiento de Benedicto XVI.
que sabía que en este tema de la fe y la razón y la fe y la ciencia nos estábamos jugando precisamente el tema de la valoración de la dignidad sagrada de la persona humana. Pudimos compartir muchas experiencias sobre este tema y Enrique siempre, y para que veamos cómo la espiritualidad de encarnación lo impregna todo, siempre nos decía, sí, vamos a pensar este tema tan importante, pero el lugar que hará fecundo este pensamiento y esta acción serán los empobrecidos de la tierra. Ahí manifestaba Enrique una vez más, la espiritualidad de encarnación en los pobres que le caracterizó durante toda su vida, a él, a su familia, en las asociaciones en las que militó. Tenemos con nosotros a Monseñor Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, arzobispo de Valladolid, pero hoy está aquí como gran conocedor y amigo de Enrique. Bienvenido, don Luis. Bien hallados, me alegra mucho poder participar en este programa y hablar de Enrique Prieto. ¿Qué relación les unió, don Luis? ¿Qué podría decirnos de Enrique? Bueno, una amistad labrada desde los años 80, ¿no? En el ámbito del movimiento cultural cristiano, podría decir de una manera más amplia, incluso de la militancia cristiana que surge en la Iglesia, de aquellos que descubren la vocación laical. Y desde entonces, a través de Enrique y con Enrique, he conocido una organización apostólica, una familia de militantes cristianos y a una persona interesada en poner en marcha iniciativas que hicieran concreta y visible la caridad política en favor de los empobrecidos de la tierra. ¿Qué destacaría, don Luis, de los frutos que ha dejado su entrega? Bueno, a mí me ha sorprendido mucho de Enrique hasta qué punto ha querido unir trabajo, y en muchos casos trabajo manual, con una inquietud espiritual e intelectual grande, ¿no? Por eso, como testimonio de su vivencia de la militancia cristiana, de la caridad social y política, yo destaco que al mismo tiempo de querer poner en marcha plataformas concretas, experiencias nuevas de presencia en el mundo de la economía y de la política, como esto lo ha compatibilizado con un estudio grande de la historia de España, de la historia de la humanidad, de la historia de la Iglesia y singularmente de su afán por conocer a los místicos castellanos. Yo he sido capellán de un convento de carmelitas y eso me ha dado también la oportunidad de hablar con Enrique de su adentrarse en el conocimiento de Santa Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz, una vez más, como tantos, tratando de unir contemplación y lucha. Don Luis, ¿qué mensaje lanza a la Iglesia, ¿no? ¿Qué nos enseña el testimonio de Enrique? El Concilio Vaticano II se gestó en gran parte por lo que significa el auge de la vocación laical a lo largo del siglo XIX y sobre todo del siglo XX. Y yo creo que vidas como las de Enrique, que viven antes y después del concilio, especialmente después del concilio, son una expresión de que esta llamada que la Iglesia hace a través del Concilio Vaticano II a impulsar la vocación laical, la caridad social y política, la encarnación de la doctrina social de la Iglesia, la vida en equipos y familias militantes, pues yo creo que esta es su legado más importante, uniendo, como decía antes, este trabajo apostólico, este trabajo testimonial y con las manos a una inquietud grande por la vida mística, podríamos decir, ¿no? Por la vida de equipo con otros compañeros de camino, con otros hermanos militantes cristianos. Porque hablamos mucho, don Luis, de la hora del laicado, ¿verdad? Venimos hablando de ello desde el Concilio Vaticano II, pero Enrique se lo tomó en serio, se lo creyó y lo hizo vida. Sí, yo creo que sí, porque supo acoger, yo creo, un gran regalo que para la Iglesia española ha sido Guillermo Rovirosa. Que Guillermo Rovirosa realiza con la puesta en marcha de la OAC, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, en momentos singulares de la vida española, a finales de los años 40, en los años 50, cuando parecía que toda la Iglesia, y hablar de la Iglesia era unirla de alguna manera al régimen político de la época. Sin embargo, hubo un grupo de cristianos, un grupo de militantes cristianos que hicieron de su vida cristiana un compromiso de lucha junto a lo que entonces denominábamos la clase obrera, sin abandonar nunca un filial amor a la Iglesia, un deseo de permanente conversión a Jesucristo y una mirada
siempre a los pobres de la tierra, ¿no? Entonces yo creo que esto se vive antes del concilio, el impulso posconciliar lo realiza, y frente a lo que han podido ser muchas expresiones solo centradas en los valores o en los voluntariados, testimonios de vida como los de Enrique Prieto y sus amigos militantes nos hacen poder decir que la caridad social y política es posible ser vivida por los laicos cristianos. Bueno, y nosotros recogemos esa semilla que sembró. Muchísimas gracias, don Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, por hacerse presente en este espacio para hablarnos de la figura y el legado que nos deja Enrique. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Marta, claro, yo le pregunto a Enrique que nos ha enseñado a la Iglesia, pero a vosotros también como familia, porque además tú trabajaste muy cerca de tu padre, ¿no? Sí, pues como os comentaba antes, en los años 90, ya los últimos 15 años de su vida profesional, los amigos le impulsan a poner en marcha un proyecto, ¿no? Un proyecto de empresa económico en base a su experiencia profesional en el mundo de la empresa farmacéutica y de las empresas de detergentes, y pone en marcha el proyecto y la empresa Copan, ¿no? Esta empresa nace fundamentalmente pues intentando responder también a una economía, ¿no?, que en este momento, y que lo sigue siendo, era una economía de robo, era una economía depredadora de recursos, ¿no?, y que estaba en gran parte y sigue estando basada en la explotación en el mundo laboral, e incluso en aquellos años ya empezábamos a hablar de esclavitud, ¿no?, en el trabajo. En el planteamiento de la empresa Copan, sobre todo cuando se proyecta y los amigos impulsan el proyecto, se basaba como en 3 principios, ¿no? Un primer principio era el principio de la justicia, teniendo esa conciencia de lo que estaba ocurriendo en la economía, hace posible y la conciencia de que la que genera riqueza es el trabajo, ¿no? Entonces la empresa Copan lo que se plantea es que todo ese beneficio empresarial, que sirve en gran parte para el lucro de unos pocos, ¿no?, que se ponga a servicio de la sociedad y fundamentalmente al servicio de los más empobrecidos de la tierra, de tal manera que los beneficios de la empresa que tenía pues eran para promover proyectos solidarios en el tercer mundo, ¿no? En los amigos en Honduras, amigos en Venezuela, que siguen recordando pues esa cercanía y ese contacto que tenía la empresa Copan con ellos, ¿no? En segundo lugar, el segundo principio de la empresa es el tema de la solidaridad, ¿no? Y la solidaridad donde había un núcleo fundamental que era intentar entender lo que suponía en esta economía de consumo la ecología integral, ¿no? Nuestros productos y nuestro proyecto se basaba fundamentalmente en la persona, eran unos productos de higiene personal, de higiene sobre todo doméstica, pero su principio era que eran detergentes concentrados y multiusos, de tal manera que con 2 o 3 productos podíamos, ¿no?, mantener una limpieza y una higiene, y no hacía falta esa gran diversidad, ¿no?, de productos, y mucha gente, ¿no?, creyó en este proyecto así. Otro elemento fundamental que destaca en el tema de la ecología era la reutilización de envases, ¿no? Hoy en día el problema que tenemos del plástico, pues nosotros recogíamos todos los envases y los reutilizábamos, es decir, que incluso el propio envase era de 5 litros para que la gente lo pudiera rellenar en casa, ¿no? Y se crea una gran red de distribución en toda España, una red solidaria. Y por último quería destacar el principio de la autogestión, ¿no?, que parece una palabra que para nosotros fue muy importante, porque frente a ese principio de lucro de la economía, nosotros nos apoyamos, y así profundamente lo vivió mi padre, desde la cooperación solidaria, ¿no? Entonces nuestros sueldos, el sueldo por ejemplo en casa era un sueldo familiar de subsistencia, los trabajadores que trabajaban lo hacían así también. Y por otro lado, el trabajo gratuito que se generó con la empresa Copan fue en gran parte gracias a la gran red de distribución de más de 50, 60 puntos de venta que se originaron en toda España. Tenemos que terminar ya, y aunque nos daría para hablar muchísimo más de Enrique y de todo lo que Enrique representa de alguna manera, pero Rodrigo, no queríamos irnos sin que nos dijeras qué mensaje crees tú que lanza la figura de Enrique Prieto a la Iglesia que somos todos hoy. Pues yo creo que lanzaría un mensaje de vivir un cristianismo de encarnación,
un cristianismo en el que esté encarnado en los problemas concretos y especialmente en los problemas de los últimos de la tierra, un profundo amor a la Iglesia y una unión, como ha dicho Monseñor Argüello, de una profunda espiritualidad y un profundo compromiso social, una profunda lucha, lo que él siempre ha abogado por la unión entre contemplación y lucha. Pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, Rodrigo, por venir hoy aquí y poner voz y vuestro testimonio pues vital en primera persona a la figura de Enrique Prieto, a quien hemos querido conocer hoy, hacer un poquito de memoria con su vida y también recordar pues esa inmensa llamada que tenemos todos los laicos a hacer realidad el Evangelio en la vida, ser esa sal y esa luz y esa levadura que